Bienvenidos a un nuevo episodio de Grasa Saturada. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando de por qué está en crisis la democracia. Temón. Un temonazo. Un temonazo. Bueno, como ustedes ya saben, mi nombre es Grasa Guevara y tenemos a nuestro invitado permanente, Darío Farsi. Bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches o lo que sea. No sé, ¿dónde? Bien. Siguiendo con el tema de hoy de por qué está en crisis la democracia, bueno, la pregunta del título del capítulo ya empieza a abrir para que nos cuentes por qué decimos que está en crisis la democracia, por qué cada vez más personas ponen en duda el sistema democrático. Bueno, a mí me gustaría empezar con una frase que yo creo que es de Slavoj Žižek, pero no estoy seguro, viste como estas cosas de andar a chequearlo. Pero la frase igual es buena, que dice, podemos pensar, es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y me parece que esa frase abre muy bien el momento que vivimos como sociedad, como civilización, en donde hay una profunda crisis en los diferentes niveles, en el plano cultural, en el plano económico, en el plano político, en el plano vincular, relacional, y esto de que la crisis sea en todos los niveles afecta profundamente a la forma en que nos gobernamos y a la forma establecida para gobernar la mayoría de los estados a nivel mundial, pero sobre todo los estados occidentales. Y con esto me parece que es interesante también destacar que luego de la caída de la Unión Soviética, una de las cosas que se planteó era el fin de la historia. La lucha de clases, que supuestamente era el motor de la historia, como decía Marx, se terminó porque ganaron los liberales, ganó el capitalismo. Y eso también implica que las crisis que hoy estamos viviendo puedan encontrar pocos enemigos por fuera de esa democracia liberal que fue la victoriosa luego de la caída del muro. Entonces, lo que vemos es una conjunción de crisis civilizatoria, un sistema mundo unificado y hegemonizado por una forma de organizar el Estado. Ahora podemos ver qué características tiene eso, lo que genera que la mayoría de la población que se siente insatisfecha por los resultados de este sistema encuentren, obviamente, en la democracia liberal, un culpable muy fácil de identificar. Claro, sí. A ver, estaría bueno por ahí que definas un poco qué es democracia liberal y en qué se diferencia democracia liberal de otras democracias, porque creo que para muchos de nosotros no está tal vez tan claro, ¿no? Bueno, una de las cosas que caracteriza a la democracia liberal es, primera y por sobre todas las cosas, que el pueblo no gobierna. La base de la democracia liberal es construir un andamiaje institucional para evitar que el pueblo, los sectores plebeyos, puedan efectivamente definir las decisiones que se toman en el Estado. Uno de los principales textos que dan nacimiento a la democracia liberal como la conocemos, el Federalista, que fue un debate en Estados Unidos, plantea como punto central este argumento. Estamos hablando de fines del siglo XVIII. Y esta característica también se unifica con otra característica importante, que es la república, que es esta idea de la división de poderes. Y al mismo tiempo la definición de que los candidatos o los gobernantes van a ser electos por votaciones populares. Estos tres condimentos son los que identifican una democracia liberal. Evitar que el pueblo gobierne, que los candidatos, que los políticos sean electos popularmente y que haya una división de poderes, un Estado de Derecho. Eso que escuchamos desde que somos chiquites, de que la democracia la lideran los representantes y que el pueblo puede elegir a través de sus representantes. Exactamente. Que bueno, un poco uno de los discursos de las nuevas derechas, puedes chequear nuestro capítulo anterior hablando sobre las nuevas derechas, es justamente poner en crisis este paradigma, porque ya cada vez es más evidente para todos que evidentemente las personas que gobiernan en los parlamentos son más o menos siempre las mismas y nunca resolvieron los problemas materiales del pueblo, ¿no?
Entonces como que creo que también eso es un condimento para poder abonar a poner en crisis el paradigma, porque si siempre te gobiernan más o menos los mismos partidos o más o menos las mismas caripelas y no resuelven tus necesidades materiales, es como bueno, pongamos en crisis todo el paradigma. Pero me pregunto un poco por qué la idea de poner en crisis esta democracia que viene hace tantos años enquistándose no nos está llevando a un lugar más progresivo en la historia. Bueno, porque me parece que lo que sucede hoy en día con la democracia liberal o republicana, como la conocemos, es que no contenta a nadie. La crítica no solo viene de los sectores populares, como bien vos decías, que no encuentran satisfacción a sus necesidades de tener un mejor salario, tener vivienda digna, tener mejores condiciones de vida en general. De la derecha y los sectores más concentrados en la economía también vienen críticas. Por ejemplo, hace muy poquito, a fines del año pasado, salió un video de un multimillonario australiano planteando que lo que demuestra el sistema actual es que la democracia es un gasto y que no sirve para aumentar los niveles de consumo y de ganancia y de producción que necesitan los multimillonarios. Y que si para eso tiene que haber un exterminio de varios millones de personas, entonces es el costo que hay que pagar. Esa también es una crítica a la democracia liberal de sectores conservadores. Porque me parece que es algo interesante que empieza, luego de los años 70, se empieza a romper este maridaje del que hablaron muchos pensadores, entre ellos Marx, pero sobre todo Engels, que el mejor modelo para el desarrollo del capitalismo era una democracia parlamentaria o presidencial, pero una democracia liberal. Eso en los últimos años empieza a entrar en crisis, no solo para los sectores populares que luchan por una mejora de sus niveles de vida, sino también para la burguesía que ya no le contenta. Por eso es que cada vez más estos magnates, estos multimillonarios, financian y apoyan experiencias cada vez más radicales, como la de Trump, como la de Le Pen en Francia. Lo que vemos es que cada vez más esta estructura de derechos sociales, de una mínima vida en convivencia democrática, es considerada un escollo para el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Y cuál es la alternativa a todo esto? ¿Cómo salimos del enquistamiento de la democracia liberal entonces? Bueno, yo creo que una de las cosas que está en crisis por sobre todo es esta idea de elegir a representantes que no viven tus mismas realidades, que no tienen ningún contacto directo ni real con la vida de los sectores populares y que al mismo tiempo no cumplen ningún mandato por fuera del solo participar de una lista. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, el caso de Temer en Brasil, que era el vicepresidente de Dilma y fue uno de los impulsores del juicio político y de la persecución política, no solo de Dilma, sino también de Lula? Vemos políticos profesionales que están ahí solo porque tienen capacidad para manejar el pasilleo y el cabildeo dentro de esos espacios. Entonces yo creo que eso es lo que está en crisis, esta idea de que el pueblo más o menos es un peligro, no es la solución de los problemas. Entonces yo creo que lo que tenemos que avanzar, y una de las salidas, es avanzar hacia una democracia de base, hacia una democracia radical, donde efectivamente el pueblo gobierne, no sea gobernado. Obviamente para lograr esto es necesario transformaciones estructurales en la economía y también en cómo se gestiona esta economía. Me parece que esta idea de pensar, por ejemplo, empresas estatales o también empresas manejadas por sus propios trabajadores, cooperativas o empresas autogestivas, es una herramienta muy buena para pensar alternativas. Pero muchas veces lo que te dicen cuando decís todas estas cosas, pero es muy utópico lo que estás planteando, es muy ideal, es muy idealista, eso no es para el nivel de conciencia de la gente, no va a funcionar. ¿Qué tendrías para decirle a esa persona que tiene para decir eso? Que no podemos vivir en un mundo mejor, en un mundo donde se pueda construir a partir de la cooperación en vez de la competencia.
Yo creo que hay sociedades diferentes y hay ejemplos diferentes. Podemos nombrar los ejemplos de las empresas recuperadas o cooperativas que con sus problemáticas han dado respuestas a muchas problemáticas, pero también podemos mostrar y comentar un montón de ejemplos de solidaridad y construcción cooperativa, no en sentido cooperativo legal, sino de cooperación humana, que han dado respuestas a las problemáticas. Por ejemplo, cuando sucedieron toda la ola de desahucios en España, todo ese proceso social y popular masivo intentando ayudar a las personas, no solo para refrenar la represión, sino también para intentar pagar las hipotecas o encontrar formas alternativas. Yo lo que veo a nivel global es que cuando hay un llamado a un proceso de democratización, en general los sectores populares responden. Vamos a poner un ejemplo bien concreto ahora. El gobierno, un gobierno neoliberal como el alemán, llama a movilizaciones en contra de la derecha y pide al pueblo una manifestación popular democrática. Y la gente y la población responde a eso. Lo que demuestran las manifestaciones, las encuestas a nivel global, de una mayor profundización de la democracia, en otros términos, también va ganando cada vez más poder. Lo que está en crisis no es la idea de la democracia. Lo que está en crisis es esta idea capturada por las élites de una democracia tutelada por esas mismas élites. Sí, yo tengo otro ejemplo, por ahí no te va a gustar mucho porque yo militante estudiantil y porteña. A ver. No, que muchas veces se dice que si el pueblo, si quienes son las grandes mayorías gobiernan y no los expertos, la eficiencia va a caer. Y yo creo que las universidades públicas en Argentina son un gran ejemplo de que pasa lo contrario. Digo, el movimiento estudiantil en las universidades públicas es muy, muy, muy grande y además de todo participa de las decisiones democráticas mediante los órganos de cogobierno en las universidades. Y es una de las mejores universidades de Latinoamérica. Digo, ahí tenemos un ejemplo donde el gobierno no está centralizado en una sola persona y a partir de la cooperación, con muchos problemas, no me voy a meter en eso, tiene muchos problemas, pero sí, a partir de un principio de cooperación y de cogobierno entre distintas facciones de la sociedad elegidas democráticamente, puede llevar adelante un proceso y sostener instituciones que son realmente magníficas y ejemplos ante todo el mundo. Digo, el paradigma de lo público frente a la crisis que nos plantean los privados es también una construcción de narrativa. Totalmente. Mirá, me hace pensar en un ejemplo que muchas veces, o en realidad se oculta, pocas veces se habla, mejor dicho, es el ejemplo de los comités de fábrica alemanes, que no son experiencias socialistas ni nada que se le parezca, pero es una herramienta de control y de alguna forma... Qué bueno que digas algo bueno de los alemanes. De los alemanes, ¿no? Pero siempre les pegamos, los matamos y al final está por fin. Dijiste alemán y dije, ¡wow! Hay un ejemplo bueno. Hoy hablamos bien de los alemanes. Creo que esto de no ver el sol me está haciendo mal. Qué increíble. Hoy hablamos bien de los alemanes, así nos sentimos en crisis. Claramente hay una crisis civilizatoria. O sea, sí, hay una crisis civilizatoria. Si algo demuestra que hay una crisis civilizatoria, que estamos hablando bien de una experiencia alemana. Totalmente. Y bueno, y esta idea de los comités de empresa, que podríamos después hablar más en profundidad, que incluso fue inventada para frenar de alguna forma el desvío fascista de los mismos dueños de las empresas luego de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día en muchas empresas muy importantes, por ejemplo Volkswagen o Bosch o BASF. Volkswagen le decimos en Latinoamérica. ¿Cómo se le dice? Volkswagen. ¿Qué se hace el alemán? Troco caradura, careta. Bueno, vos sabés que, después hablamos de Trotsky y su estadía en Alemania. Pero... No, de nuevo, está hablando de Trotsky de nuevo. Corten a la Trotska. Son ejemplos muy buenos de una gestión democrática de la vida de los trabajadores en esa fábrica. Y por ejemplo, de las mejores condiciones laborales que existen en el mundo son en las plantas de Volkswagen, en donde existen estos comités de empresa. Podemos poner el ejemplo de Yugoslavia, que durante más de 40 años fue de los países que más rápido creció, mejores estándares de vida tenía de, obviamente, el sur de Europa, con un modelo autogestivo en donde existía un cogobierno entre las empresas y los trabajadores. Entonces, ejemplos hay muchos. Obviamente son ocultados y es de difícil visibilización porque obviamente no dan un buen ejemplo.
Pero me gustaría volver a algo que hablábamos antes. Me parece que hoy en día una de las preguntas que yo me haría es qué debemos hacer los sectores populares o qué debemos hacer los sectores de izquierda en una coyuntura tan compleja. Defender la democracia liberal como una de las últimas barreras frente al fascismo o al neofascismo, o efectivamente luchar por un modelo alternativo que no solo evite el fascismo, sino que supere las limitaciones de un sistema que no está dando respuestas. Parece que esos son los ejes y los ejes de debate y de discusión que está teniendo hoy la humanidad. Y no solo lo están teniendo los grupos de izquierda, los grupos progresistas, lo está teniendo la población, porque básicamente se nos está acabando el tiempo para encontrar estas respuestas. Sí, creo que en ese sentido también la crisis civilizatoria se ve reflejada no solamente en el avance de las derechas, sino también en la no respuesta a la crisis climática que estamos viviendo en este momento, y eso nos arroja una urgencia muy importante y muy central que, casualmente, las derechas también son negadoras seriales del avance de la crisis climática. Pero habiendo dicho todo esto, creo que lo estamos dejando en un muy buen punto para decirle a vos que estás del otro lado que si te interesa el material que estamos construyendo acá desde La Voz del Jaguar, la productora, y Grasa Saturada como programa, que te suscribas a nuestro canal, que difundas esta iniciativa, que la compartas y que nos dejes un buen comentario tanto en YouTube como Spotify y todas las plataformas existentes, porque también a partir de este tipo de iniciativas autogestivas, populares y construidas desde abajo es que vamos a poder encontrar respuestas a toda esta crisis que estamos viviendo en este. Grasa, una cosa antes de que cerremos, si también quieren algún tema en particular, lo podemos debatir ahí en los comentarios. No se debate porque nosotros somos los dueños de la verdad. Perfecto. Admiran la democracia. ¿Qué es esto que la gente elige su propio tema? Por favor. Bueno, yo quise un poco de consejismo, ¿viste? Así me tienen acá. ¿Qué consejismo? Yo soy castrista, yo como Fidel, el traje así, todo militar, pum, y decía yo. Bueno, podemos hablar de ese tema también después en el Ay, me encanta, un cambio de la Revolución Cubana. Ahí voy a hablar yo. Bueno, tomando lo que dice Darío, sí, es verdad, pueden dejar su comentario. Podemos también tomar los temas que ustedes quieran, y de hecho nos interesa mucho saber de qué quieren que hablemos, y también, ¿por qué no?, en algún momento aceptar alguna colaboración y ser 3 en el estudio. Un trío. Me encanta. Bien, habiendo dicho todo esto, suscríbanse y nos vemos la próxima. Hasta luego.